todo sale como siempre lo pensamos, como lo planeamos nosotros, porque al fin de cuentas Dios es el que tiene el control de nuestra vida, el control de todo lo que nosotros hacemos, pues Él permite que pasen muchas cosas y en algún momento pues Él desordena todos esos planes que nosotros teníamos y ya pues es muy difícil de poder conseguir porque ya no es nuestro propósito, sino lo que Dios quiere y empieza a obrar en nuestra vida y los planes que teníamos, puff, ya no están, desaparecen. Cuando eso pasa, pues ya la vida es diferente, ya no es igual. ¿Sí? Nos frustramos, nos desanimamos, la desilusión por esos sueños y esos propósitos que tenía pues desaparece. Entonces empezamos a tener esa desesperanza y ya no tenemos a quién acudir. Entonces, la historia que veremos el día de hoy trata de algo muy parecido, ¿sí? La encontramos en el capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Entonces yo les pido, hermanos, que me acompañen en oración para leer esta historia que encontramos aquí. Juan 5, vamos a empezar del 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre de 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le había acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, entonces vemos que en el capítulo 4 Jesús y sus discípulos ya habían pasado por Judea y habían llegado a la ciudad de Samaria cuando habló con la mujer samaritana y pasó allí algunos días. Luego de eso Jesús pasó a la región de Galilea en la ciudad de Caná, donde hizo su primer milagro y allí es donde sana al oficial del ejército, probablemente del rey Herodes. Entonces, esos hechos que estamos hablando aquí, que acabamos de leer, ocurrieron en la ciudad de Jerusalén. Ya Jesús se había devuelto a la ciudad de Jerusalén y sus discípulos estaban con él porque resulta que había una celebración religiosa, una fiesta o un festival, como dice el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Y en esa época de Jesús celebraban los judíos muchas festividades, como siete fiestas religiosas, pero habían 3 principales de ellas. Esas fiestas eran el Pentecostés, el Festival de las Enramadas y la Pascua. Sin embargo, ese texto aquí, el que acabamos de leer, pues no nos indica y no nos dice cuál de esas fiestas era. Y pues realmente para lo que vamos, para la práctica de la enseñanza de hoy, pues no es tan importante saber cuál fiesta era, sino lo que hizo Jesús en la vida de una persona. Eso es lo realmente importante y lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces podemos encontrar a ese Jesús que está en esas celebraciones y él va allá porque primero que todo, él era un hombre judío. Segundo, porque él quería mostrarle a su pueblo, a sus discípulos, que respetaba las obligaciones de esa religión y era una oportunidad que tenía para participar de ese culto religioso a Dios. Y tercero, porque era una gran oportunidad de Jesús para mostrar la autoridad y el poder divino en contraposición de ese legalismo que se vivía en esa época por los líderes religiosos. Entonces, en el versículo 2 nos dice que en Jerusalén hay una puerta llamada de las ovejas,
que estaba situada en la parte norte de la ciudad, arriba, detrás del templo, y en esa puerta entraban unas ovejas y estaban los animales que serían sacrificados para todos los sacrificios que se iban a realizar. Esos animalitos y esas ovejas pues eran traídos de otras ciudades y entraban por la puerta de las ovejas, que así se llamaba, porque quedaba muy cerquita al templo. Y muy cerca a esa puerta, pues dice la palabra que hay un estanque llamado Betesda. Y según esos hallazgos arqueológicos que se encontraron, en ese estanque habían como 5 pórticos que eran realmente muy grandes. Los hallazgos arqueológicos lo demuestran. Y imagínense, ese estanque, yo realmente pensaba que eso era algo como pequeñito, pero era un estanque que tenía una extensión de 120 metros de largo por 60 de ancho. Ese estanque se llama Betesda, que eso quiere decir en hebreo, Betesda en hebreo, y para nosotros en español es casa de misericordia. Entonces no sé si por ahí aparece el mapa, para que tengan una idea. Esa es como una panorámica desde arriba, donde se ve ahí el templo y ahí en el circulito rojo dice el estanque de Betesda. Entonces ahí es donde ocurrieron los hechos aproximadamente. Entonces, como primer punto, queremos ver en dónde depositamos nuestra fe. Los versículos 3 y 4 que nosotros estábamos leyendo, dice: en estas yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque descendía un ángel de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y entonces aquí vemos una escena realmente muy impactante. Y yo quiero que ustedes se imaginen esa escena, pasando por allí, por ese estanque. Imagínense una multitud. Yo creo que había más de los que estábamos aquí. Una multitud tendida en el piso de enfermos, en el piso, tendidos allí. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos. Y yo me imagino todos esos, a Jesús pasando por allí, nosotros pasando por allí, y esos paralíticos, todos esos enfermos con esa cara de dolor pidiendo una ayuda, ¿cierto? Una moneda, algo de comer, pidiendo que alguien les ayudara. Pues realmente eso es una escena de miseria. Eso es una escena de dolor, es una escena muy difícil. Y Jesús estaba allí en ese lugar. Pero yo me preguntaba, ¿qué podría pasar para que esa condición de esas personas pudiera cambiar? ¿Qué esperanza de cambio tenía la vida de estas personas? ¿Qué podría pasar en ellos? Entonces recordemos, y por eso yo les hacía pensar, cuando nosotros en la vida teníamos esos planes y esos propósitos, esos sueños que salieron frustrados, ¿cierto? Por enfermedad, por pobreza, por el corazón roto que alguien te dejó, porque tal vez no pudiste, no encontraste el apoyo de nadie y estabas solo, ¿sí? Clamando en ese momento por ayuda del cielo o de cualquier otra ayuda. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿cierto? Que estamos buscando y pidiendo ayuda de Dios. Y tal vez la situación de la multitud de esos enfermos que estaban allí en ese lugar, en el estanque de Betesda, en esa casa de misericordia, dice que ellos estaban esperando, tenían su esperanza puesta en que, mire cómo dice el texto, en que un ángel bajara del cielo, tocara el agua, revolviera eso y apenas ellos se dieran cuenta, el primero que llegaba, pues quedaba sano. Esa era la esperanza que tenían ellos. Era lo único a lo que podían aferrarse. Resulta, hermanos, que esa clase de creencia, eso que ellos estaban esperando, se había extendido por todo el mundo antiguo y en los judíos pues no era la excepción. Recuerden que Jerusalén era una ciudad comercial donde confluía comercio, muchas culturas llegaban allí, había muchísimas religiones. Entonces, pues claro, muchos de ellos adquirieron mitos, supersticiones, muchos tipos de cosas que querían añadir. Y entonces en los tiempos antiguos les impresionaba especialmente eso,
En esa época les impresionaba, por ejemplo, el tema del agua y el poder que tenía el agua en los ríos y en las fuentes hídricas. Y ese folclore de la cultura de la época del Antiguo Testamento, podemos encontrar muchísimos ejemplos de esas creencias que ellos tenían en el agua, pero no solamente de la cultura judía, sino de otras culturas paganas. Por ejemplo, en los griegos, imagínese esto, ellos creían que si íbamos a cruzar un río, si usted tenía las manos sucias, pues tenía que lavárselas y luego rezar a los dioses para poder atreverse y que no incurrir en la ira de esos dioses. Otro ejemplo, por ejemplo, lo encontramos en el ejército persa del rey Jerjes, muchísimos años atrás. Ellos decían que cuando iban a cruzar un río, cuando iban en campaña, se encontraban un río, tenían que crucificar caballos blancos para poder, como una propiciación, para antes de los sacrificaban a los dioses para no incurrir en la ira de los dioses y poderse atrever sin miedo y sin temor cruzar esos ríos. Y pues realmente nosotros no tenemos que ir tan lejos para conocer algunas creencias que tenemos en la cultura actual acerca del poder del agua, así como ocurría en el estanque de Betesda. No tenemos que ir tan lejos. Hay una creencia que dice que si usted hace un brindis en una copa, hace un brindis con agua, eso es de mala suerte porque el brindis lo tiene que hacer con vino. Entonces el borracho dice, sí ve, mija, ¿sí? Eso es de mala suerte si lo hace con agua. Por ejemplo, otra creencia es que si usted salpica agua bendecida por alguna persona, por algún tipo de santo, pues que eso lo va a proteger. Y eso son creencias que tiene la gente porque realmente son supersticiones, son cosas de las creencias populares que no tienen un sustento veraz y no tiene cómo comprobarse. Entonces, por tanto, ese versículo 4 que encontramos aquí cuando dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, el primero que descendía del estanque después del movimiento quedaba sano, realmente se trata de una superstición, ¿sí?, que tenían las personas de ese tiempo, según dicen la mayoría de los eruditos y de los historiadores, porque es que no se encuentra ningún otro dato o alguna concordancia dentro de la Biblia o fuera de ella para demostrar que efectivamente esto era veraz. Entonces encontramos mucha gente así, ¿sí o no? Y nosotros hemos tenido muchas de esas cosas. La gente, por ejemplo, suele buscar que el baño de las 7 hierbas para quitar la mala suerte, ¿cierto? Entonces uno va a la plaza y le ofrecen el agüita de las 7 hierbas, báñese con eso porque usted está salado, mijo, entonces báñese. Otra es que el riego de canela para que lleguen al frente de su negocio, para que lleguen más clientes y pues atraer más el dinero. Y otra es, señora, con este baño de ruda usted puede atraer el amor de su vida, ¿no? Entonces, ¿cuántos se bañaron con ruda por acá? ¿No? Bueno, realmente esas personas no conocen o no quieren buscar la verdadera fuente de donde proviene el destino y la voluntad para los hombres. Tienen su fe puesta en el lugar y en la persona equivocada. Entonces, aparte de que esa gente en el estanque de Betesda estaba enfermo, paralíticos, y tenían su fe puesta en una superstición. Eso es difícil, hermano. ¿Qué esperanza podían tener esas personas? Mire lo que dice Isaías 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Esto es poderoso, no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, el Dios que hace todo lo que quiero y que lo conoce todo. ¿Quiénes dicen amén a eso, hermanos? Esas personas, y muchos actualmente se aferran a una falacia, realmente están creyendo es en una mentira que los va a mantener así por el resto de su vida, como en ese mismo estado de miseria y de dolor,
porque realmente están creyendo en algo que no es cierto. Segundo, podemos encontrar en este texto la compasión y la misericordia de Cristo para con el desamparado. Y aquí llega Jesús. Esto es muy chévere, hermanos, porque vemos a Jesús que llega a la vida de una persona para cambiarlo todo. Y así ha sucedido en muchas de las vidas de nosotros. En algún momento llegó Jesús aquí cuando leemos los versículos 5 al 9. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Imagínense, 38 años tendido y paralítico. Eso es duro, hermanos. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, porque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, la compasión y la misericordia de Jesús no eran solamente palabras, ¿cierto? Porque aquí escrito pues puede sonar muy bonito, que Dios te quiere, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero mire cómo Jesús pone en práctica lo que dice y lo que vino a ser Dios. La misericordia de Él no eran solo palabras, sino que Él siempre estaba buscando la manera práctica para poner por obra esa misericordia, ¿sí? Y especialmente para con los más desamparados. Entonces Jesús llega a Jerusalén, ¿cierto? Donde estaba aquel hombre tendido hace 38 años postrado por una parálisis en sus piernas. Y ahora la pregunta: ¿y cómo supo Jesús que ese hombre tenía 38 años ahí postrado? ¿Sí? Si él dice que había llegado de Jerusalén y el texto nos pone en ese lugar, llega al estanque de Betesda y pues realmente podemos encontrar dos opciones. Una es que mientras Jesús estaba caminando en medio de toda esa multitud de enfermos, pues alguien le habrá indicado que esa persona ese hombre era probablemente muy conocido en ese lugar, porque ya llevaba, imagínense, 38 años esperando a ver si era sano. Entonces ese hombre era muy conocido en ese lugar. Esa es una de las opciones. Y la otra es porque Jesús ya conocía a este hombre, así como lo hizo cuando con Natanael, recuerdan, y con la mujer samaritana, de lo que ya habíamos hablado en Juan en el capítulo 2. Es decir, esto es el preconocimiento divino de Jesús, porque Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, quiere decir que Dios lo sabe todo. Tercer punto: Jesús conoce y sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Para Dios no somos desconocidos, aún si nosotros no somos creyentes. Si hay alguien que no es creyente en este lugar, Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú. Entonces eso realmente, cuando uno sabe eso, eso nos da esperanza para creer. Entonces Él conoce hasta lo más íntimo de nosotros, nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a sí mismos. Él sabe nuestras alegrías, Él sabe nuestras tristezas, Él conoce nuestros éxitos, nuestros fracasos, Él conoce los anhelos más profundos de tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? Dios lo sabe, Jesús lo sabe, así como supo la vida que estaba llevando este hombre, 38 años ahí tendido en ese lugar, esperando que algo cambiara, esperando que un ángel descendiera, esperando en una superstición. ¿Será que de pronto nosotros estamos así, creyendo en una superstición, esperando que Dios haga algo, cambiando nuestra vida? Jesús conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, nuestro futuro. Hasta las palabras antes de que salgan de nuestra boca, Dios las conoce. Entonces, con ese preconocimiento de la vida y el sufrimiento de este hombre, Jesús se acerca a él y le pregunta, así como nos pregunta a nosotros el día de hoy: ¿quieres ser sano? Este hombre, en primera instancia, aunque necesitaba ser sanado físicamente, estaba quebrado dentro de su alma. Ese hombre estaba sin esperanza. Por dentro de su alma tenía una vida fracasada, con sueños frustrados, y también necesitaba ser sanado.
Tal vez nosotros no estemos paralíticos, pero por dentro podamos estar así frustrados, porque esos sueños que teníamos, ¿dónde están? Y así se sentía este hombre. En otras palabras, ese hombre lo que necesitaba era la salvación que solo proviene de Jesucristo. Y tal vez nosotros estemos luchando con alguna enfermedad, probablemente, ¿cierto? Alguna enfermedad que no nos permite llevar una vida tranquila, hace que suframos, que estemos como preocupados, que estemos deprimidos. Pero yo creo que Dios también puede sanarnos de todo eso, así como lo hizo con el paralítico de Betesda. Y aunque nosotros no estemos en esa misma condición física que este hombre, sí hemos estado en esa misma condición almática y espiritual. Hemos estado llevando esa vida de fracaso, esperando que algo cambie en nuestra vida, ¿cierto? Y nosotros como que perdimos esa esperanza, perdimos, no sabemos qué esperar, no tenemos una solución y aunque lo intentemos por nuestros propios medios, pues como que no vemos la salida y sabemos por dentro que falta algo. Lo hemos intentado solos, pero ahí, como decía al comienzo, a ese cuento le falta un pedazo, ¿sí? Porque no hemos puesto nuestra fe y estamos buscando en las cosas incorrectas y en la persona incorrecta. A veces estamos creyendo en esas supersticiones, ¿cierto? En esas fábulas artificiosas de los hombres, o tal vez tú quieras solucionar la vida, pero solamente por tus propios medios, sin buscar a Dios. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que Dios no es superstición. Hay muchas maneras de comprobar que Dios sí existe. Y esa es una pregunta que el mundo se ha preguntado desde el comienzo. ¿Será que Dios existe? Yo les puedo asegurar que sí, hay muchas maneras en que lo podemos hacer. Entonces, en este texto realmente es importante porque se puede aplicar no solamente, hermanos, pongan atención, no solamente para creer que Dios nos puede sanar de una enfermedad física, sí, Él lo puede hacer. De hecho, yo en algún momento vi ese tipo de milagros, sí, puede sanar una enfermedad física o una parálisis, pero también nos puede sanar de esa enfermedad del alma, hermanos. Y Jesús nos pregunta el día de hoy, ¿quieres ser sano? Yo no sé si de pronto tú estás enfermo, algún familiar, y tú estés pidiéndole a Dios para que Dios lo sane. Y eso nos pasa a toda nuestra familia, estamos orando por esas personas. Pero hay algo más allá que una enfermedad física. Y ese enfermo de Betesda sí fue sanado, bendito sea Dios. Jesús lo sanó solamente con el poder de su palabra. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ser sanos? Yo aquí no veo a ningún paralítico, tal vez con alguna enfermedad probablemente o algún familiar. Pero esta pregunta va más allá de lo físico, ¿sí? ¿Quieren ser sanos? Y la respuesta de aquel hombre, ¿cuál fue? En el versículo 7 dice, Señor, pero no es Señor como él creyendo en Dios, porque él no conocía a Jesús. Es Señor como para comunicarse con él, diciéndole, Señor. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues claro, es que este hombre no conocía quién era Jesús. Él solo presenta una excusa porque tenía su fe puesta en una superstición, en ese bendito ángel. Estaba creyendo en eso, no sabía quién era Jesús. A nadie le importaba la vida de ese hombre, ni siquiera a los religiosos. Estaban en ese estanque de Betesda que, casa de misericordia. ¿Cuál casa de misericordia? Los tenían ahí, no les importaba a ellos nada. Y ese hombre a nadie le importaba. Y eso es más triste todavía. Pero Jesús sí pensó en él. Por eso yo les decía, hermanos, Jesús sí nos conoce. Los problemas que usted tenga, los anhelos de nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, Dios sí las conoce. Y si le preguntáramos otra vez, yo les voy a hacer la pregunta varias veces, ¿quiere ser sano? ¿Usted qué le respondería a Dios? Pues si usted estuviera enfermo, pues sí, claro, sí o no. Yo me imagino que no habrá alguien que diga, no, yo no, ¿sí? Estaría loco literalmente. Y aunque ese hombre le está presentando esa excusa a Dios, no, es que no tengo nada, no tengo a nadie quien me meta, ¿sí? Jesús
no le prestó atención a eso que él estaba diciendo, sino que sencillamente, ¿qué hizo? Soltó su palabra con poder y con autoridad y le dijo en el versículo 8, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de Cristo satisface la impotencia de los hombres. Lo que ninguna superstición puede hacer, lo que el hombre mismo no puede hacer, Cristo sí lo puede hacer. Jesucristo puede sanarnos de las enfermedades físicas, por supuesto que sí, pero también nos puede sanar de las enfermedades del alma. Las físicas son esas enfermedades del cuerpo que al fin y al cabo, pues un día este cuerpo se va a acabar. Volveremos al polvo de la tierra del cual fuimos hechos por la mano y por la palabra de Dios. Pero la enfermedad del alma, ¿cuál es? Es el pecado, hermanos. Es el pecado que está dentro de nosotros y es lo que realmente le importa a Jesús. Eso es lo que Él realmente quiere buscar, quiere quitar esa condena, no de 38 años, como estaba ese paralítico, porque realmente eso es poquito. Pero Él quiere quitar el pecado de nuestra vida para evitarnos una condenación eterna. Compare 38 años a una condenación eterna. Eso cambia todo, hermanos. Para ser sanos de esta enfermedad del alma, del pecado, ¿qué debemos hacer? Pues debemos escuchar a Jesús, creer en su palabra y obedecerle. Punto número 4. La autoridad y el poder divino de Jesús en contraposición del legalismo impuesto por los líderes religiosos. Y en este capítulo encontramos algo súper interesante, hermanos, porque al final del versículo 9 dice, y era día de reposo aquel día. Y aquí encontramos esos conflictos más grandes que Jesús tuvo con los judíos, porque era un desafío a las tradiciones que tenían con respecto al día sábado. La ley de Moisés prohibía que los israelitas trabajaran en el día de reposo. ¿Sí? Mire como dice Éxodo 20 del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, para entender un poquito el conflicto que Jesús y que tenía Jesús con los judíos, es necesario recordar que estos religiosos y legalistas habían inventado muchísimas normas, muchísimas prohibiciones o tradiciones, como ellos los llamaban, porque ellos de cosas que no se podían hacer en el día sábado. Se habían inventado un montón de normas. Y yo quiero leer algunas de ellas para que veamos realmente lo absurdo y lo ridículo de eso que ellos habían inventado. Ellos torcieron y manipularon la palabra de Dios. Ese versículo que leímos aquí en Éxodo 20, lo manipularon a su antojo, ¿sí? Para imponer sus creencias a las personas, porque según ellos eso era lo correcto y lo que le agradaba a Dios. Entonces habían inventado cientos de cosas o mandamientos y de manera general eso los podemos encontrar en un texto judío que se llama la Mishnah, que tiene que ver con la Torah y todo esto, y hay cientos de ellos, pero de manera general hay 39 prohibiciones que ellos tenían de cosas que no se podían hacer el día sábado. Pero yo solamente voy a leer aquí algunas de ellas y pónganle cuidado. Por ejemplo, el día sábado estaba prohibido hacer cualquier tipo de masa. Entonces, si la señora quería hacer las arepitas, hacer su tamal, eso le ofendía a Dios. Entonces no podía. Estaba prohibido hacer cualquier tipo de costura. Imagínense, no, mijo, que se le rompió la camisa, yo se la coso. Entonces no podía porque eso ofendía a Dios. Que no se podía cocinar, hervir agua, no se podía calentar nada, porque eso ofende a Dios. Imagínense, eso ofende a Dios. Que no se podía desatar cualquier nudo permanente. Entonces póngale cuidado, si el nudo tenía más de un movimiento, si a uno le tocaba hacer muchos movimientos para desatar el nudo, eso estaba prohibido.
pero si el nudo se desataba, digamos como el de los cordones de nuestros zapatos, con un solo jalón, eso sí se podía hacer. O sea, es con cosas ridículas. Y el otro, por ejemplo, el que nos atañe en la historia que estamos viendo el día de hoy, cargar. Ninguna persona podía transportar, cargar una bolsa, un paquete en un lugar público porque eso le ofende a Dios. Entonces, pues imagínense cómo hubiera sido este paralítico, ¿no? Para poder tener contentos a los judíos, este hombre paralítico, después de haber sido sano, pues a él le hubiera tocado quedarse tendido todo el día ahí en el piso después de, o sea, el man quería estrenar piernas y quería caminar y Jesús le dice, toma tu lecho y anda, ¿sí? Para continuar entonces con la explicación de este texto, continuemos con los versículos que siguen. Juan 5, versículos del 10 al 18. Dice, entonces los judíos dijeron aquel día a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, ni siquiera había sabido en ese momento quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos quién era, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas el día sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Blasfemia, seguramente decían ellos. Asesínenlo, querían matarlo. Entonces Jesús resulta que hizo sí este milagro el día sábado, pero no como cualquier cosa, Él lo hizo, realmente podemos notar en el texto que lo hizo de manera intencional, ¿sí? De manera intencional, porque no le importó si los judíos se ofendían o si quebrantaba las leyes del día sábado, porque finalmente eso eran mandamientos de hombres y no eran mandamientos de Dios. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es decir, es superior a cualquier cosa, porque es Dios y es superior ante cualquier ley, ante cualquier cosa que nosotros pongamos. Eso es lo que dice Mateo 12:8. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ¿cuáles leyes, cuáles tradiciones podían imponerle a Dios mismo? Entonces, ese poder de Dios sanó al paralítico y le dio la orden, toma tu lecho y anda, porque para Jesús es más importante la vida de una persona que las tradiciones humanas. A estos sacerdotes del Sanedrín, ese gobierno religioso judío, eran más importantes para ellos, les importaba más las leyes, las tradiciones que ellos mismos se habían inventado. Y sin embargo, como les dije anteriormente, le llamaban ese lugar casa de misericordia, ¿sí? Casa de misericordia, y todos allá tendidos y sufriendo, viviendo solamente por una superstición, ¿sí? Pero ¿cuál misericordia había en ese lugar? Por ejemplo, cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, él le dice a los judíos, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale la vida de una persona, cuánto más vale la vida de cada uno de nosotros para Dios que la vida de una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien aún en el día de reposo. Dios está por encima de cualquier ley humana. La vida cristiana, hermanos, no consiste en lo que hagas, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. No se trata de cómo te vistes o qué tan piadoso seas. No se trata de cómo hablas o las normas que de pronto se imponen en una iglesia. Eso no consiste en la vida cristiana. La vida cristiana consiste en escuchar ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. Creer en Cristo, obedecerle a Cristo, a lo que dice la Biblia y no lo que dice una institución
o lo que dice una iglesia o lo que dice un predicador. Las personas nos equivocamos, mas la palabra de Dios es perfecta y lo que no podemos hacer por nosotros mismos o por alguna superstición, Cristo ya lo hizo por nosotros. Amén. Dios tiene misericordia, ¿cierto? Tuvo misericordia con ese paralítico de Betesda, fue sanado gracias a Cristo, pero realmente, ¿saben algo? Eso no significa que ese paralítico haya sido salvado o haya sido perdonado de sus pecados. El texto literalmente pues no lo dice así, pero si vemos los versículos siguientes después de su milagro, muestran que ese hombre pues nunca reconoció la divinidad de Cristo y ni siquiera sabía quién era Jesús, ¿cierto? Luego se fue, llegó al templo, allí se lo encuentra Jesús nuevamente y le dices, mira, ya fuiste sanado, no peques más. Jesús le dice eso y él corre allá donde los sacerdotes y le dice, mire, fue Jesús el que me sanó, como acusándole, ¿sí? Y desde ese momento es cuando empieza esa gran persecución de los judíos para matar a Jesús, porque estaba quebrantando las leyes humanas que ellos habían creado. Entonces, mucha gente podemos ver que ha recibido milagros de parte de Dios, ¿cierto? Todos los días nosotros podemos ver la misericordia de Dios de alguna u otra forma. Todos los días Dios hace milagros que tal vez nosotros ni nos damos cuenta. Un milagro es que, mire cómo estamos hoy acá, despertamos, tenemos una camita, tenemos salud, o tal vez estemos enfermos, pero sin embargo Dios muestra su misericordia incluso para los incrédulos. Si no fuera así, pues realmente ya este mundo hubiéramos sido borrados de él. Mire como dice 2 de Pedro 3:9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos milagros en la vida de una persona no quiere decir que hayamos sido perdonados o hayamos sido salvos. Podemos encontrar milagros todos los días en nuestra vida. Y Dios puede hacer un milagro físico en la vida de cualquier persona. Yo creo que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero si estás enfermo, Él te puede sanar. Si estás deprimido, Él te puede sanar. Si perdiste la esperanza en tu vida de cumplir tantas cosas, yo creo que Dios aún lo puede hacer. Puede hacer que nuestra vida cambie de alguna forma, así como lo hizo con el paralítico de Betesda. Pero la pregunta aún es, ¿quieres ser sano de la enfermedad del pecado? Tal vez estés enfermo y paralítico durante muchos años en tu vida. Tal vez no conoces al Jesús que hizo este milagro en el estanque de Betesda, pero ¿sabes algo? Él sí te puede perdonar, Él te puede salvar, Él puede quitar la enfermedad del pecado de nuestra vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, Él te ofrece una nueva vida. Esa vida de enfermedad, de soledad, de dolor, sí puede cambiar, pero la vida de pecado se tiene que ir, hermanos. La vida de pecado, Dios, Jesús la quita y solamente Él la puede sanar. Jesús te conoce bien. Él sabe tus anhelos. Él conoce también tu pecado. Él sabe quién eres y hoy, el día de hoy, Él te ofrece perdón de pecados. Reconoce a Jesús en tu vida. No seas como ese paralítico de Betesda. Fue sanado y ahí quedó. Reconoce a Jesús. Acéptalo. Solamente debes creer y obedecer. Hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar, Señor, el poder y la autoridad que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti, Señor, para darte gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos puedes sanar. Tú nos puedes quitar el pecado de nuestra vida y hoy reconocemos delante de ti que hemos pecado, Señor, que durante mucho tiempo hemos estado así paralíticos, Señor.
Te pido, Señor, que nos sanes, que hagas ese milagro en nuestra vida y que podamos cambiar, Señor, que podamos tener otra expectativa, Señor, de lo que es la vida, Señor. Y hoy venimos ante ti pidiéndote perdón y ya no creeremos más en supersticiones, ya no creeremos más en esas mentiras, en esas historias, Señor, sino que creeremos en ti porque tu palabra es verdad, porque tú eres real, porque tú moriste en la cruz y resucitaste por nosotros, venciendo la muerte, Señor, y venciendo al enemigo, venciendo al pecado, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú hiciste. Gracias por darnos una vida nueva, Señor. Gracias porque podemos estar en tu presencia. Padre Santo, yo te pido aún por los que siguen en ese estado paralítico, Señor. Yo te pido para que hoy puedan reconocer sus pecados y que tú, cuando les preguntes, ¿quieres ser sano? Ese día es hoy, Señor. Yo te pido por esos que están enfermos aún de su alma, Señor, que tienen ese pecado en sus vidas. Ayúdalos para nuestros familiares, para nuestros amigos que están en ese estado, Señor. Te ruego por ellos, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú obrarás a través de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.